Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes en este acto. También agradecer a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española que confiaron en nosotros para la publicación del tercer y último volumen de la nueva gramática de la lengua española, fonética y fonología, acompañado del DVD Las voces del español, tiempo y espacio. Con la publicación de la obra que hoy nos convoca, se concreta un ingente y laborioso esfuerzo de 14 años de intenso trabajo y colaboración de la Real Academia Española y las 21 academias de América y Filipinas que con ella integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, las cuales, trabajando codo con codo, hoy nos entregan el fruto de esa productiva colaboración. El propósito que guió este trabajo no podía ser más ambicioso: describir gramaticalmente nuestra lengua en toda la varia riqueza de sus realizaciones y ofrecer, a la par, una guía de corrección en el uso. Para ello, de un país a otro del ancho mundo hispanohablante, han ido y venido propuestas, avances y borradores, al tiempo que se multiplicaban un sinfín de reuniones en donde nuestra querida Academia Argentina de Letras tuvo activa participación. Con la publicación de este tercer volumen, dedicado a la fonética y fonología, podemos afirmar que el mandato surgido del 11º Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en Puebla de Los Ángeles en noviembre de 1998, que era el de emprender con urgencia los trabajos de redacción de una gramática académica que fuera a la vez descriptiva y normativa, para uso de los especialistas y de todos los hispanohablantes, y que además debía reflejar el español que se habla en América, manteniendo la unidad y la variedad del castellano en el ámbito de la gramática. Ante la obra concluida, podemos afirmar que los objetivos fijados en Puebla de Los Ángeles se cumplieron con creces y todas las academias participantes en este proyecto pueden decir con satisfacción: misión cumplida. Que las 22 academias de la lengua hayan confiado a Espasa Calpe, Grupo Planeta, la publicación y difusión de la nueva gramática de la lengua española, fonética y fonología, representa para nosotros un verdadero orgullo y un desafío para que este magno trabajo, que insumió tantos años de denodado esfuerzo, involucrando a un gran número de académicos e instituciones, llegue a todos los hispanohablantes. Es nuestro compromiso hacer llegar esta obra a todos los usuarios de nuestra lengua común, sean estos especialistas, docentes o lectores cultos en general, a quienes sin duda esta obra les dará un amplio panorama de la gramática de la lengua española, enriqueciendo el conocimiento y buen uso de nuestra lengua. No es mi intención adentrarme en las características y aportes de la nueva gramática de la lengua española, fonética y fonología, no solo porque soy lego en la materia, sino porque el destacado panel que me acompaña se dedicará a esta tarea con la idoneidad que sus trayectorias atestiguan. Pero sí quisiera destacar dos características de esta obra que me interesan particularmente. En primer lugar, destacar que esta fonética y fonología se inserta en la serie de obras de carácter panhispánico que las academias vienen desarrollando en la última década, ya que es una obra en la que han participado especialistas procedentes de América y de España y que ha sido consensuada por las 22 academias de la lengua española, a través de debates y fecundas reuniones realizadas en las comisiones de trabajo. En segundo lugar, lo novedoso de autonomizar en un volumen la fonología y la fonética, de la morfología y la autonomizar en un volumen la fonología y la fonética de la morfología y la sintaxis, categorías clásicas del análisis gramatical. Al unir estas dos disciplinas lingüísticas que durante el siglo XX sufrieron radicales cambios, producto tanto de los avances en los métodos de investigación como del aporte de nuevas tecnologías, dan como resultado un texto y un disco que representan una verdadera novedad en todos los estudios tradicionales de estas ramas lingüísticas y ponen a nuestra disposición unos materiales auténticos, inexistentes hasta ahora,
junto con textos abarcadores y completos de rigurosa excelencia y alto nivel científico. Por otra parte, el DVD Las voces del español, tiempo y espacio permite escuchar las voces y los sonidos del español en su verdadera diversidad en boca de hablantes de todas las zonas de la lengua, resultando un complemento ameno y pedagógico al texto escrito. Antes de finalizar, quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestra querida Academia Argentina de Letras, institución que no solo nos cobija hoy en esta presentación, sino que nos cobijó en otras presentaciones de obras fundamentales elaboradas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Además, con la Academia Argentina de Letras nos unen lazos más permanentes y significativos, ya que hemos encarado en estos últimos años varios proyectos conjuntos que prestigiaron nuestro sello editorial. Por todo esto, en nombre del Grupo Planeta, quiero agradecer a la Academia Argentina de Letras y en particular a su presidente, el doctor Pedro Luis Barcia, la confianza y generosidad de trato que nos dispensaron en todos estos años de fructífera colaboración. Para finalizar esta breve exposición, con verdadero orgullo, debo decir que para la presentación de la nueva gramática de la lengua española, fonética y fonología, contamos con un panel de privilegio. Dicho panel está integrado por la doctora Alicia María Zorrilla y por el doctor Pedro Luis Barcia, cuyas trayectorias y méritos académicos son suficientemente conocidos por ustedes como para que yo me detenga a destacarlos. Este es el brillante panel que nos acompaña, quienes nos hablarán de la importancia que tiene esta obra para millones de hispanohablantes que haremos uso de ella. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Alberto Díaz por sus palabras y por el agradecimiento final, parcialmente acertado. Y ahora sí vamos a tener el gusto de escuchar a Alicia María Zorrilla de Rodríguez. Gracias. Decía Quintiliano que la gramática es necesaria a los niños, agradable a los viejos, dulce compañía en la soledad, y entre todos los estudios el que tiene más trabajo que lucimiento. Aunque no pocas personas se alejan de ella por considerarla densa, árida e incomprensible, otras que le reconocen inmensos beneficios aprovechan sus contenidos que provienen sin duda de muchas horas de estudio y de arduas investigaciones. Toda obra publicada es la concreción de un viaje que comienza en la oralidad y concluye en la escritura. Después de leerla, algo acaecerá, pues el que la goza se sentirá intelectualmente transformado. La Real Academia Española había publicado una fonología en 1973, en el esbozo de una nueva gramática de la lengua española, cuyo contenido respondía a los cánones teóricos norteamericanos de los años 50. El autor de este trabajo fue el gramático español Salvador Fernández Ramírez. El avance de las investigaciones sobre esa especialidad exigía, pues, una obra más adelantada que reflejara los progresos científicos. No obstante, se tomó de allí por muy valioso el capítulo correspondiente a la sílaba. Obra inédita en la tradición hispánica, la fonética y fonología que hoy presentamos, tercer volumen de la nueva gramática de la lengua española, ha llegado después de 8 años de difícil tarea para cerrar un ciclo de intensas investigaciones que comenzó en noviembre de 1998, cuando la Academia Chilena propuso la necesidad de una nueva gramática en el 11º Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se celebró en Puebla de Los Ángeles. Luego, en 2002, en el Congreso de la Asociación de Academias realizado en Puerto Rico, se aprobaron las bases de la nueva gramática que presentó el ponente doctor Ignacio Bosque Muñoz. Se acordó además crear una comisión interacadémica compuesta por los representantes de las diversas áreas lingüísticas con la coordinación del doctor Guillermo Rojo. Desde 2003 hasta 2008 se realizaron reuniones en distintas ciudades de España y de América
para unar criterios y al mismo tiempo para darle a la obra carácter panhispánico, objetivo rector de las 22 academias. Primero se prepararon las 3.885 páginas. El proyecto inicial era de 600, que componen los volúmenes correspondientes a morfología y a sintaxis, con la coordinación de don Ignacio Bosque Muñoz. Dada la complejidad teórico-práctica que presentaban la fonética y la fonología, que constituirían el tercer tomo, la Comisión Interacadémica resolvió, con la anuencia del coordinador responsable de esta obra, doctor José Manuel Blecua Perdices, continuar con las investigaciones para componerlo, pero dilatar su publicación. Esta se acompañaría de un DVD que contendría las variantes de pronunciación, entonación y ritmo del español en las distintas áreas lingüísticas. En 2009 se publicaron 2 tomos de la nueva gramática española, Morfología y Sintaxis 1 y Sintaxis 2. 2 años después, el 20 de diciembre de 2011, se presentó en la Real Academia Española la obra que hoy protagoniza nuestro encuentro, resultado magnífico de este ambicioso camino que nos permitirá sin duda emprender otros. El tiempo de espera fue fructífero, pues el doctor Blecua, eminente especialista en fonética y fonología, tuvo la valiosa colaboración de más de 70 investigadores internacionales que, sin dejar a un lado los estudios clásicos, aprovecharon los nuevos aportes de la lingüística para preparar y revisar borradores y contribuyeron con sus profundos conocimientos a enriquecer cada uno de los temas tratados. Ha dicho el doctor Blecua: no existe otro manual como este, tan extenso, tan completo y tan moderno. La obra, consensuada por las 22 academias, especialmente en la fonética, mediante la labor de los representantes de las distintas áreas lingüísticas que se reunían al respecto, aúna la investigación científica con el didactismo de un manual. Y decimos especialmente en la fonética, porque según afirmó el doctor Blecua, la fonología, por su grado de especialización, requería expertos. Aunque deseaban publicar un libro de 100 páginas, este consta de 532 dispuestas en 10 capítulos: fonética y fonología, cuestiones generales, el estudio de los sonidos del habla, las vocales, las consonantes obstruyentes oclusivas, las consonantes obstruyentes fricativas y africadas, las consonantes sonantes, conclusiones del sistema segmental, la sílaba, el acento y la entonación. Cada uno de los capítulos está orientado a la consulta y a estimular, como dijimos, nuevas investigaciones. De acuerdo con las palabras del doctor Blecua, la obra está destinada a los que cursan el segundo ciclo de carrera o el doctorado, pero también puede ser aprovechada por los profesores de enseñanza media. Según se aclara en el prólogo, la obra contiene abundante material gráfico como diagramas, espectrogramas, oscilogramas, resonancias magnéticas y, en el caso del DVD, animaciones y material auditivo que en el libro es sustituido por transcripciones fonéticas. Además, y como novedad, se incluyen en el DVD documentos históricos a los que solo tenían acceso los investigadores. Por ejemplo, una carta enviada desde Veracruz, México, por el emigrante español Antonio Aguilar a su hermana Ana de los Reyes el 26 de abril de 1568, en cuya ortografía ya se advierte la tendencia al ceseo. Escribe codicia con S y decían con S. El ceseo hoy es practicado por el 90% de los hispanohablantes. Se calcula que solo el 10% distingue entre C, Z y S. Además, la escritura de la carta corrobora la confusión B larga, B corta, el yeísmo, la pérdida de la S, porque dice démole, descanso, entre otros cambios. El DVD, titulado Las voces del español, tiempo y espacio,
traduce el estado y la evolución de la lengua y recoge muestras de los acentos y entonaciones de todos los países hispanohablantes. Para su realización se han seleccionado rigurosamente informantes universitarios de entre 20 y 40 años, procedentes de las capitales de todos los países del mundo hispánico. Las grabaciones se llevaron a cabo en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el estudio ACG Audio de Madrid. Se utilizó una cámara anecoica o anecoide para garantizar un trabajo preciso y de calidad. Esta cámara consiste en una sala diseñada para reducir el sonido que incide sobre las paredes, el suelo y el techo de la misma cámara. Anula los efectos de eco y reverberación del sonido y se mide en decibelios. Se siguió la siguiente metodología. Primero, los informantes leyeron en pantalla sílabas aisladas. Segundo, con preguntas indirectas se persiguió obtener las mismas respuestas sin variación léxica que ofreciesen pronunciaciones previsibles en entornos fonéticos determinados. Tercero, se proporcionó a los informantes el contexto situacional necesario para poder registrar su modo habitual de dar respuestas en circunstancias de la vida diaria y se les indicó que leyeran una serie de enunciados para describir y comparar la entonación proveniente de los distintos países de habla hispana. Cuarto, ya en un contexto formal, los informantes debieron leer el texto Castellano Popular y Castellano Literario de Rufino José Cuervo, que dice así: toda lengua vive en evolución perpetua, alterándose, enriqueciéndose o empobreciéndose, y cada época nos la muestra en una fase de tal evolución. El castellano que hoy hablamos es muy diferente del que hablaba Cervantes, como el que éste hablaba es muy diferente del de Juan de Mena, y el de éste muy diferente del de Berceo. No es esto solo. Cada lengua varía más o menos según las comarcas en que domina, y en cada una de ellas sigue su evolución propia. En la península no habla el natural de Castilla como el aragonés o el andaluz, ni en América el chileno como el mexicano o el colombiano. Quinto, se grabaron textos orales de tema libre. En este último tramo de la entrevista, los informantes contaron experiencias personales. Esto sirvió para organizar un corpus de realizaciones fonéticas con el que se trabajó en la obra. El DVD, muy útil para la enseñanza secundaria y la de español como lengua extranjera, contiene 5 ramas. El español hoy, que presenta la situación actual de la lengua española; el español ayer, que explica la evolución del español a través de espacio y tiempo; lecciones de fonética, un curso de fonética acústica y articulatoria; los sonidos del español, donde se exponen los principales procesos de variación que afectan a los segmentos de la lengua española; y por último las voces del español, que contienen muestras de las entonaciones de todo el ámbito hispánico. Mediante la consulta de monografías, artículos científicos y de los atlas dialectológicos, se definió cómo se distribuían los fenómenos de variación. ¿Qué es la fonética? ¿Qué es la fonología? Este inmenso y prolijo trabajo responde en cada página y con gran claridad a estos interrogantes, pues indudablemente ambas ramas científicas están ligadas. Como sabemos, la fonología estudia la organización lingüística de los sonidos del habla, la fonética, los aspectos físicos del habla, sus componentes sonoros. La fonología se ocupa de la estructura de estos componentes. Leemos en la obra: la fonología tiene un carácter abstracto y resulta de una hipótesis realizada por el investigador a partir únicamente de los datos fonéticos. Para la transcripción fonética o sistema de notación escrita de los sonidos del habla se usó el alfabeto fonético internacional. En el capítulo 8, sobre la sílaba, unidad estructural que actúa como principio organizador de la lengua, se indica, por ejemplo,
que muchas veces las palabras adaptan su grafía a la pronunciación. La voz gráficamente adaptada puede alternar con variantes no simplificadas y por tanto más cercanas a la forma de procedencia. Así se advierte alternancia gráfica y fonética en el prefijo trans o tras del latín trans, y se exponen ejemplos como transcendental, trascendental, translúcido, traslúcido, transmitir, transmitir. Y se fundamenta que la lengua española manifiesta una importante tendencia antihiática, especialmente en el habla rápida, que provoca a menudo la formación de diptongos y triptongos. En el capítulo 9 sobre el acento, explica que desde el punto de vista fonológico, el acento permite distinguir palabras mediante la oposición entre sílabas acentuadas e inacentuadas, como cantara, cantará o límite, limité. En otro párrafo también aclara que el pronombre inacentuado enclítico puede poseer un acento secundario, llévalo en lugar de llévalo, especialmente detrás de formas verbales imperativas, acércate o acércate, yusivas, acérquenme o acérquenme, y exhortativas, acerquémonos o acerquémonos. Este tipo de pronunciación es frecuente en distintas zonas de América, por ejemplo en la Argentina, y también del español europeo, como en el aragonés y en el español hablado en el País Vasco. El carácter panhispánico de la obra se revela en fragmentos como el siguiente. En Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá es muy común que la pronunciación aproximante de D intervocálica se mantenga sin llegar a la elisión. El mismo comportamiento aparece en la República Dominicana. En El Salvador no se pierde la consonante de ido, ida, y en Puerto Rico se registra la elisión de la consonante D de los participios en las hablas populares. Por ejemplo, dicen recibío. La pérdida del segmento es frecuente en la costa colombiana. En cambio, su mantenimiento es general en los Andes nariñenses. Por lo que se refiere a Venezuela, las realizaciones fonéticas de la consonante D intervocálica presentan gran variabilidad. En el caso del español costeño peruano, existe mayor resistencia a la elisión de la dental en el participio id. Sin duda, el objeto de este trabajo ejemplar es la lengua oral, pero también aparecen textos de autores españoles y americanos, desde las glosas y el poema de Miocid hasta textos actuales, sobre todo científicos y literarios, en los capítulos correspondientes a las unidades suprasegmentales, es decir, a la sílaba, el acento y la entonación. El libro y el DVD permitirán al hablante culto reconocer la profundidad con que se tratan los contenidos que corresponden a una fonética y a una fonología especializadas que explican la historia de los antiguos sonidos del español hasta su situación actual. Además, descubrirá realizaciones fonéticas comunes a España y América, por ejemplo, la esporádica labialización de E cuando forma parte del diptongo ue en cierto número de variedades de habla, como en andaluz, en castellano, en el habla popular e incluso culta de Madrid, y ya en América, en Nuevo México, San Salvador, el Ecuador, el Perú y Chile. O como dijimos, el ceseo, que proviene de los viajeros del sur de España y de Canarias a los virreinatos en los siglos XVI y XVII. En conclusión, Fonética y Fonología es una obra poética, pues es espejo de la creación lingüística de los hablantes en sus diversos entornos socioculturales. Unimos, pues, en este adjetivo poética esa creación y la que corrobora la lectura de estas 532 páginas que constituyen un hito en el ámbito científico. El doctor Blecua dice que fonética y fonología es en el fondo un centauro, porque tiene una parte de libro y otra de DVD. Excelente metáfora, acorde con los nuevos tiempos tecnológicos,
pero con una salvedad. Los centauros eran descritos como seres primitivos, salvajes, monstruosos, con pasiones animales. Homero los llamaba animales velludos, sin equilibrio espiritual, sin leyes, inhospitalarios, a excepción de Quirón, el más justo de los centauros, famoso por su sabiduría y su amabilidad y maestro de muchos héroes griegos. El tercer tomo de la Nueva Gramática, Fonética y Fonología, es fuerte como 100 hombres, según reza una de las etimologías de la palabra centauro, pero maestro sabio y afable como el inmortal Quirón.